muchísimas gracias por acogernos aquí en tu laboratorio en la Universidad de Granada. Ha sido todo un placer poder venir aquí y tener la oportunidad de entrevistarte. Y antes que nada, ¿no? Nos gustaría que te presentaras un poquito, quién es Jesús, a qué te dedicas, cómo es sobre todo el mundo de la investigación, para que la gente pueda conocerte un poquito más en profundidad. Bueno, pues me llamo Jesús Rodríguez Huertas. En el ámbito científico todo el mundo me conoce por el apellido Huertas, por mi segundo apellido. Soy catedrático de fisiología. Mi especialidad es la fisiología del deporte en ambientes extremos y el actual presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. Y sobre todo, un apasionado de la ciencia, Eso, sin bueno. duda. Hemos estado hablando antes un poquito, ¿no? Que hemos comentado deportes extremos, hemos estado hablando de temas de escalada y quería que contaras un poquito, ¿no? A la gente cómo es esa experiencia de vivir esos momentos en alturas muy altas, cómo es esos momentos donde hay hipoxia, esa falta de oxígeno y sobre todo cómo es ese recorrido para que la gente pueda entender un poco esa variante de un deporte no tan conocido hoy en día. El alpinismo realmente es uno de los deportes más duros porque llevamos el cuerpo a unas situaciones realmente extremas, ¿no? El sistema nervioso central detecta falta de oxígeno y aunque comprobamos que realmente al músculo no le llega a faltar nunca, pero el sistema nervioso central entiende que es una situación de riesgo y lo que hace es bloquear la actividad muscular. Entonces realmente es una cuestión mental. Tú tienes que mover un pie y no generan lactato ni metabolitos, las mitocondrias están perfectas, pero están frenadas, ¿no? Entonces es una fuerza ahí más mental para tirar. Y luego es muy bonito porque realmente es el comprobar físicamente lo que ocurre facilita sin duda luego a la hora de transmitirlo a los alumnos. Hay un punto añadido, ¿no? Un plus añadido. ¿Y cómo podrías ligar el tema de la investigación y el tema del alpinismo? Bueno, pues hay una cuestión muy importante. El cuerpo humano hay que investigarlo en movimiento. Muy importante. Es muy importante porque en reposo, muy bien, analizamos muchas variables, pero los mecanismos de funcionamiento complejos es muy difícil comprobarlo. Cuando nos movemos y nos movemos en ambientes extremos, el cuerpo se desnuda. Entonces, cuando te enseña realmente los mecanismos de acción. Y esa es mi especialidad. Y yo realmente en nuestro laboratorio con mis colegas lo que hacemos es buscar mecanismos de acción desconocidos e intentar llevarlos al libro de texto, ¿no? Entonces, claro, eso facilita enormemente. Somos de los pocos laboratorios, además, en el mundo en el que investigamos el músculo en movimientos y también en situaciones extremas. Para todas aquellas personas, ¿no? Que nos estén escuchando y estén viendo un poquito cómo es todo ese tema del alpinismo, ¿no? Esos deportes extremos, ¿qué consejo le podrías dar y qué recomendación le podrías dar a la hora de practicarlos? Yo creo que es uno de los deportes más saludables porque hay movimiento, un movimiento no extenuante en el sentido de que no, es decir, realmente las articulaciones no sufren tanto, son pendientes fuertes, aunque sean negativas, pero el movimiento no es tan rápido, con lo cual las articulaciones no sufren tanto y se generan muchas adaptaciones sistémicas globales. El corazón se hace más grande, aumentamos nuestro volumen de sangre, nuestra capacidad de transportar oxígeno, minimizamos muchos problemas de origen inflamatorio, que son realmente el origen de muchas de las enfermedades metabólicas, actual, incluido algunos tipos de cánceres. Entonces es un deporte luego en contacto con la naturaleza, Que es con los fundamental. animales, que es fundamental. Y luego por la intensidad también te permite ir interactuando con tus amigos, colegas. Entonces es un deporte apasionante. Yo lo recomiendo siempre que puedo. Me gustaría que antes de que empezáramos la entrevista un poquito más en profundidad, nos comentaras alguna anécdota, ¿no? Alguna experiencia que hayas tenido practicando ese deporte que te haya marcado y que así también la gente pueda conocerte un poquito más en profundidad. Experiencias, pues realmente hay muchas, ¿no? Hay muchas especialmente gratificantes porque te permite primero conocer ambientes. Recuerdo en Nepal, por ejemplo, o en el Kilimanjaro, recuerdo el conocer a niños con unas sonrisas
especiales, niños que cualquier europeo dicen, "Pop, le falta calidad de vida, le falta una buena alimentación", y nada más alejado. Los niños son súper felices, te miran sorprendidos, pero su mirada es una mirada transparente de felicidad. Entonces siempre busco la mirada de los niños y de los nativos allá donde voy e intento interaccionar con ellos. Entonces, en ese sentido, ahí sí tengo muchas vivencias, más que anécdotas, muchas vivencias muy agradables porque me han enriquecido enormemente como persona. ¿Por qué crees que realmente esos niños, ahora que has mencionado, ¿no? El tema de esa felicidad que ellos comparten allí, ¿no? Cómo disfrutan, la manera de cultura que tienen muy diferente aquí en comparación con Europa? ¿Por qué crees que esas diferencias se dan? ¿Cómo ellos pueden ser felices, digamos, con tan poco? Y nosotros muchas veces que tenemos tantísimo, no llegamos realmente o incluso no somos conformes con nuestro nivel de vida, nuestro ámbito, nuestro nivel de felicidad. Hombre, hay un factor que es el desconocimiento. Ellos desconocen la cultura europea. Ya como les llega realmente con las antenas parabólicas y con internet les llegan imágenes de todo lo que nosotros tenemos, pues ellos tienen interés, ¿no?, en conocer. Pero no le hace falta, en el día a día no le hace falta, porque interaccionan ese contacto con la naturaleza, tienen recursos, la naturaleza da recursos en todos los ambientes, por complejos que sean. Y luego interaccionan mucho entre ellos, son muy felices, sinceramente son muy felices. Luego cuando se vienen a Oriente, genéticamente no están preparados, en la mayoría de los casos, y les generan muchas alteraciones metabólicas y también muchas alteraciones psicológicas. Es duro entenderlo, hay que ayudarles. Antes has mencionado una palabra muy importante que va a ser el grosso, ¿no?, de nuestra entrevista, que es la palabra mitocondria. Para todo el que nos esté escuchando, hagamos una pequeña introducción, ¿no?, qué son las mitocondrias, cómo funcionan en nuestro organismo, cómo se generan, qué interacción tienen. Las mitocondrias son el motor de la vida. Es decir, en un coche, ¿qué aporta la energía? El motor. El chasis es importante, las ruedas, neumáticos, gasolina, etc. En el cuerpo humano, nuestras células necesitan energía para la actividad diaria y para responder a cualquier situación que nos rodea, y esa energía la aportan las mitocondrias. Más del 98% de la energía en forma de una moneda peculiar que generan ellos, que denominamos ATP, adenosín trifosfato, la generan las mitocondrias. Entonces, sin mitocondrias no podríamos vivir. Es decir, o por lo menos la vida no sería como la contemplamos, no habría animales, no habría grandes mamíferos, reptiles, aves, sería inviable. Y muchos de los vegetales también tampoco serían como los conocemos hoy. Es decir, no habría vida. ¿Qué diferencia hay realmente entre la mitocondria y la pura célula? Bueno, pues las células, digamos, están especializadas en generar funciones. Célula de la piel, célula del tejido cardíaco, orquestar un órgano como el corazón para bombear sangre, las neuronas, están diseñadas para comunicar y regular el resto de órganos, etcétera, etcétera. Pero dentro de cada célula lo que es constante siempre es el genoma, que es donde tenemos toda la información de todas las funciones, y también las mitocondrias. Es decir, cada célula puede tener de 600 a 2.000 o 3.000 mitocondrias. Son, como decía, relevantes porque si no generan energía no hay vida. Y hablando de esa energía, ¿no?, si tuviéramos que optimizar al máximo, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo o qué deberíamos de realizar para tener una máxima producción de ese ATP, ¿no?, que han mencionado a nivel mitocondrial, y que a nivel sistémico podamos tener ese desarrollo, ese funcionamiento con la máxima optimización posible? Movimiento. Es decir, yo lo puedo resumir en esa palabra, movimiento. Hay movimientos dirigidos, es decir, cuando trabajamos con atletas de élite, esos movimientos son dirigidos de forma específica para maximizar el rendimiento. Pero para la población en general, el movimiento. El cuerpo humano es la especie más evolucionada, sin lugar a dudas. Tiene una perfección tremenda, porque somos capaces de responder a cualquier ambiente. Somos como plastilina. Nos podemos adaptar
a cualquier situación y podemos generar a veces potencia a un nivel insospechado. Pero realmente quien genera esa plasticidad son las mitocondrias. Las mitocondrias tienen su propia genética, tienen su capacidad de división, pueden aumentar el número dentro de una célula o disminuirlo si no hay movimiento. De tal forma que el movimiento es clave, es determinante. ¿Y qué papel tiene esa división mitocondrial? ¿Qué importancia tiene que una mitocondria sepa y sea capaz de dividirse en comparación con las que no? Vamos a ver, depende, como decía, eso ya está muy descrito antiguamente. Hay una frase muy bonita de Leonardo da Vinci que en cierta medida clarifica mucho todo esto. Decía, un órgano que se ejercite de forma apropiada siempre será saludable. Pero si no se utiliza, desaparece, ¿no? O se atrofia. Pues en cierta medida el responsable último de eso son las mitocondrias. Cuando hay movimiento, cuando hay actividad, las mitocondrias lo detectan, tenemos muchos sensores, de tal forma que proliferan. Pero no solamente se dividen, sino que a la vez se hacen muy densas, porque la maquinaria de producir energía la incrementan para aumentar, maximizar la producción de este ATP. Pero cuando hay un desuso, las mitocondrias empiezan a ir desapareciendo, pierden funcionalidad y van desapareciendo por un mecanismo propio, se denomina mitofagia, para preservar a la célula. Pero ya cuando la atrofia es muy elevada, ya el órgano, digamos, pierde la capacidad de funcionar y además de una forma irreversible. Prácticamente podemos decir que realmente la mitocondria tiene un papel fundamental en el envejecimiento humano. Sí, sin duda. ¿Cómo funcionaría, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de envejecimiento humano teniendo como referencia esa mitocondria y cuáles son los procesos que aparecen, ¿no? en esa carrera en la longevidad? Qué bonito es hablar de mitocondrias y de envejecimiento. Realmente, como fisiólogo, el envejecimiento es un proceso natural, es ineludible. Eso lo tenemos que tener muy claro. Lo que sí tenemos que conseguir, además cada especie, digamos que tiene un tiempo limitado. Es decir, eso lo tenemos interiorizado en los genes. La especie humana puede alcanzar 120 años sin ningún problema. Superar 120 años es muy complejo, muy difícil. Pero lo que sí podemos hoy, a la carta, en cierta medida, es alcanzar esa edad siendo funcionales, teniendo esa capacidad de movimiento, de interacción con todo lo que nos rodea y siendo autónomos, sin necesidad ayuda de nadie. Entonces, una vez que tenemos esto muy claro, lo que tenemos que conseguir es ser activos, movimiento dirigido, no solamente físico, sino también intelectual, es muy importante. Hay que realmente la mente del cuerpo humano es determinante para incluso prevenir muchos de los envejecimientos periféricos. Entonces eso es clave. Y la mitocondria es determinante. Has mencionado un par de aspectos que son muy relevantes y para mí son también muy importantes, que es esa edad de 120 años. Y has mencionado que el envejecimiento no es un proceso natural. Sí. Y ahí creo que hoy en día hay un gran debate, ¿no?, de la gente que opina que el envejecimiento es realmente una enfermedad. Hay gente como tú, ¿no?, que opinas que el envejecimiento es un proceso natural de nuestra biología humana. Entonces, entrando un poquito primero, ¿no?, en ese debate, ¿qué puedes decirnos, ¿no?, qué opinas de aquellas personas que sí piensan, ¿no?, que tienen la certeza de que es una enfermedad? No, no es una enfermedad. Es decir, realmente la especie humana, como especie, es, digamos, un ente clave, ¿no?, determinante en el organigrama de la vida. Pero individualmente tenemos una función. La función es, pues, digamos, mantener nuestra línea genética, perpetuar nuestros genes. Ese es nuestro objetivo biológico. En el momento que los perpetúas, biológicamente has cumplido un ciclo no solamente para contigo, sino para con la especie.
Y en ese momento comienza ese deterioro, digamos, es decir, tenemos un margen de años muy elevado, muy amplio, sin duda, pero has cumplido ese periodo. Y genéticamente, además, estamos programados. Es decir, es muy difícil perpetuarnos en los años. Has hablado de los 120 años, ¿vale? Yo personalmente, si pudiera, viviría 120 o todos los que me permitiera mi biología, evidentemente con una buena calidad de vida. Yo no quisiera vivir 120 y estar 10 años o mis últimos 10 años en una cama. Pero, ¿por qué crees que realmente ahora mismo, ¿no?, en la actualidad, hay tan pocas personas que lleguen a esa franja de edad? ¿Y por qué en un futuro sí se ve como algo claro, algo accesible? Bueno, hemos evolucionado enormemente, ¿eh? Porque hace, no sé, el Heidelberg, el Homo heidelbergensis, por ejemplo, el de la famosa clavícula pelvis de Atapuerca, muy próximo al Homo sapiens, era ya, no alcanzaba los 25 años de edad. Y los primeros Homo sapiens no alcanzaban los 40. Es más, hace 100 años difícilmente superábamos los 60 años de edad. Ahora vamos por los 88 años de edad media máxima. Es decir, que sin duda estamos progresando adecuadamente. Y eso sin duda son los estilos de vida. Estilos de vida y la alimentación son determinantes. Tenemos un margen, evidentemente, de superar esa edad de forma, como decíamos anteriormente, saludable, activos e independientes, y eso supone no dejar nunca de ser activos, ni física ni mentalmente. Es decir, yo dedico al año, es decir, yo tengo una jornada laboral de los científicos realmente muy difícil. Muy larga. Estamos las 24 horas enganchados, incluso soñamos trabajando. Pero siempre buscamos tiempo, yo por lo menos busco tiempo para entrenar. Tengo mi entrenador y entonces pues tengo mis tareas que tengo que hacer todo el año. Y eso es determinante si yo quiero, evidentemente, pues jubilarme y después de la jubilación mantenerme como mantenía a los 40. Yo estoy mejor físicamente ahora que a los 40 años de edad, por ejemplo. Entonces eso en la sociedad es determinante, la actividad, el movimiento. Pero hablando de ese punto, ¿no?, sobre todo de esa franja que has comentado, que ha ido evolucionando, ¿no?, cómo esa esperanza de vida ha aumentado y ahora está en unos 85, 87 años de media. Pero sí es cierto, ¿no?, al menos en los últimos estudios que también he estado un poco leyendo, es sí, o sea, hemos alcanzado ese número ha incrementado, pero realmente esa calidad de vida en la última etapa no ha mejorado. O sea, hay muchísima gente que ahora ya llega con más facilidad a los 80, pero también es más fácil estar en esa época de la vida, en un hospital, con tratamiento, con enfermedades. O sea, realmente sí hemos aumentado ese número, pero la diferenciación de calidad de vida, bajo su punto de vista, realmente no es tan alta. Aquí entran en juego dos factores. Primero, hemos cumplido el ciclo, hemos perpetuado nuestros genes, incluso no solamente los nuestros, sino los de... Hemos ayudado, ¿no?, a que nuestros nietos crezcan. Entonces se junta ahí, digamos, un deterioro genéticamente programado. Y a la vez, si tú te mantienes activo, también de una forma programada, hay ahí un choque brutal de funciones fisiológicas que, bueno, pues que minimizan el deterioro, maximizan calidad de vida. Pero evidentemente en los últimos días, una vez que superamos los 88, 90 años, es muy complicado mantener... hay muchos casos, ¿eh? De hecho, cada vez investigamos más y hay sujetos longevos que superan los 100 años y siendo muy activos. Pero claro, ellos también tienen una genética muy peculiar, ¿eh? Son, digamos, son de las colas de la distribución de normalidad genética. Entonces hay ahí un choque brutal de funciones que si prevalece digamos, el movimiento dirigido, conjugando un poco con la fuerza y también volumen, nos permite llegar especialmente activos. Y por lo general también si vemos, ¿no?, a esas personas que has comentado de 100 años con buena calidad de vida,
suelen ser esas 5 zonas, ¿no?, que se conocen tanto como las Five Blue Zones en el mundo, que suelen ser zonas rurales, zonas muy pequeñitas donde hay mucho movimiento, hay rutina, incluso hay técnicas, digamos, un poco más antiguas, ¿no? No son zonas tan modernas donde hay tanta industrialización, donde hay tanta tecnología. Realmente, ya no solo ese movimiento que estamos hablando, sino también cómo esas personas están un poco obligadas a, uno, utilizar todos esos productos de la tierra, que al final, pues, hacer zonas un poco más rurales, tienen que hacer uso de ellos, cómo tienen que caminar pendientes que son mucho más elevadas que si en una ciudad que suele ser plana, y al final también todo tema de contaminación, alimentación. O sea, digamos que solo para llegar a una buena calidad de vida no tendríamos que centrarnos en el ejercicio, ¿verdad? No, no necesariamente. Justo estabas describiendo un escenario idílico, realmente muy alejado de la urbe. Ahí minimizamos la presión ambiental de disruptores endocrinos y maximizamos un poco la calidad de vida, una alimentación saludable, circular, de temporada. Y como tú decías, no te mueves en plano, estás continuamente moviendo casi todos los grupos musculares del cuerpo humano. Cuando haces movimientos muy dirigidos en un gimnasio, estás ejercitando un 15% del cuerpo. Realmente en estas zonas rurales, muy alejadas de la urbe, ejercitas casi todo. Ahí sí se constata lo que tú decías, hay digamos, una longevidad con mayor movimiento, calidad de vida, independencia. ¿Qué sería para usted tener una buena longevidad? Yo siempre cuando me lo planteo, pues es que me permita moverme y en casi todo el ambiente. Yo muchas veces me planteo, como buen granadino, tengo el veleta acá, 3.400 metros de altitud, y muchas veces me planteo, ¿habrá algún día que no pueda subir? Es decir, porque me falte algo. Entonces, para mí, ese será mi test, mi prueba. Yo subo al veleta 3-4 veces al año y entonces seguiré, ¿no? Y ese será en cierta medida mi termómetro de calidad de vida, de longevidad. Y tengo muchos referentes de personas alpinistas muy longevos y que suben con una facilidad tremenda. ¿Qué crees que pasa? Ahí, el otro día, es simpaticísimo, porque di con un club de montañeros de toda la vida y entonces suben evidentemente al Veleta, al Mulhacén, pero sin prisas. Es decir, a lo mejor llegan a 3.000 metros, montan el mantel, empiezan a sacar de la mochila las comidas, la típica, y después echan su siesta. En la propia montaña. Para mí es nuevo, ¿no? Las prisas, no es tiempo de la siesta. Ahí también un poco que recuperar, pues es genial. Eso es calidad de vida y para mí, digamos, es el test, el termómetro. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué crees que pasará cuando realmente no puedas escalar esa montaña? Sobre todo a nivel mental, yo creo, ¿no? Pues para mí será muy duro, realmente, porque la montaña es algo que me acompaña de los 10 años. Estoy federado en alpinismo desde los 11 años. Entonces será especialmente duro. Pero también es cierto que hay otros recursos. A veces es tan importante ejercitar las neuronas, el cerebro y la mente, casi más, cuando se llegue ese momento, que el músculo, porque realmente tú puedes leer, puedes ir a sitios y puedes tener vivencia a través de la lectura y recrear mentalmente también como si físicamente estuviera. Es más, hay algunos estudios de unos colegas míos súper interesantes en los que cuando alcanzas esa edad, ¿no? 80, 90, 100 años, y te pones a leer y a recrear, el músculo responde y libera también mioquinas, es decir, que controlan otras muchas funciones. Estás simulando prácticamente, entonces eso es muy importante. ¿Cómo crees que la salud mental puede tener ese papel, ¿no? Esa importancia en que la mitocondria esté en buen funcionamiento, tenga un funcionamiento óptimo? Pues muchos de los mecanismos que conocemos hoy de la función mitocondrial la debemos a las neuronas, porque en muchas enfermedades neurodegenerativas se desvelan también muchos de estos mecanismos. Es crucial, es determinante. Las neuronas tienen además sus poblaciones de mitocondria de distinto tamaño y distinta densidad. Es decir, y eso es difícil de observar en otras células. También son muy peculiares.
Entonces, una función neuronal óptima conlleva, sin duda, una distribución funcional óptima de mitocondrias. Es determinante. Mientras funcione y tengan energía, las neuronas seguirán su función. Y tendremos esa capacidad de esa conexión con todo lo que nos rodea y lo que nos permite realmente intensificar nuestra vida, nuestra historia. ¿Qué crees que se produce antes, la neurodegeneración o una falta de buen funcionamiento de la mitocondria? Es difícil, es bastante complicado, porque a veces, realmente, si te lo digo con sinceridad, no lo sabemos, porque suelen ir en paralelo. Es decir, cuando realmente tenemos modelos, pero claro, son modelos celulares muy alejados del cuerpo humano, entonces no responden exactamente igual. Entonces, en esos modelos, nosotros podemos desarrollar una neurodegeneración si atrofiamos o eliminamos mitocondrias. Pero en el contexto real de una enfermedad neurodegenerativa, a veces las mitocondrias también. Entonces, son otros mecanismos. ¿Qué es realmente la disfunción mitocondrial para que la gente lo pueda llegar a entender? Sí, la disfunción mitocondrial es cualquier situación por la que las mitocondrias no generen energía. Las mitocondrias tienen muchas funciones, no solamente producir energía. Termorregulamos y generamos calor en ambientes fríos gracias a ellas también. Y luego ellas controlan muchas funciones. Entonces, si las mitocondrias no son capaces de producir energía, entonces hay una pérdida de función mitocondrial que afecta sí o sí a los órganos. ¿Y habría algún momento de que nosotros pudiéramos ser capaces de revertir esa disfunción mitocondrial? Sí, podríamos. Es decir, lo podemos hacer hay un modelo que es la actividad física. Mediante la actividad física, dirigida o no dirigida, podemos incrementar el número de mitocondrias. Eso es un fenómeno fisiológico que se llama biogénesis mitocondrial. Como todos esos mecanismos los conocemos muy bien, somos capaces de hacerlo. Pero luego también incluso hay investigaciones algo más futuristas de implante de mitocondrias. Mitocondrias jóvenes, sanas, con su genética, su ADN, sin mutaciones. Eso es muy importante. Es decir, porque seguro me lo preguntarás, cuando envejecemos, muchas veces las mitocondrias, si no hacemos un implante, digamos, es muy difícil revertir la funcionalidad. Me explico mejor. Las mitocondrias tienen su ADN, que es determinante para sintetizar muchas proteínas y que puedan producir ATP. Pero ese ADN se va dañando con el tiempo, con la edad. Es cierto que cada célula tiene 2 a 10 copias de ese ADN. Si falla uno, bueno, tenemos más copias. Eso es distinto a la genética de las células normales. Pero es cierto que con la edad vamos perdiendo muchos de esos genes del ADN mitocondrial. Se van produciendo lo que llamamos deleciones, que son pérdida de fragmentos, como consecuencia del metabolismo, de su acción. Y llega un momento en que el daño del ADN es tal que pierden la funcionalidad, no pueden aportar ATP a la célula y las células degeneran. Y entonces se hacen viejas, envejecen de forma, digamos, irreversible. ¿Y cómo hacéis ese implante? Bueno, estoy diciendo es futurista, porque todavía tenemos... Para que quede claro. Exacto. Hay muchos experimentos de cruce de mitocondrias de tejido a tejido, muy bonito además porque las mitocondrias realmente las heredamos vía materna. Entonces, claro, eso también añade una peculiaridad. Hay estudios muy bonitos, quizás estoy saltándome, pero... Sin problema. Sin problema. No, sin Hay problema. estudios muy bonitos. Realmente las mitocondrias es una de nuestras líneas de investigación. La heredamos de nuestra madre, pero responden de forma desigual en función del ambiente hormonal. Y son más funcionales en el ambiente hormonal femenino que en el masculino, paradójicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un plus añadido. Cuando hacemos esos trasplantes de tejido a tejido, somos capaces realmente de regenerar un tejido, ¿no?, que ya estaba bien entrado en senescencia.
Pero digo que es futurista porque plantea además muchos problemas todavía de rechazo y demás. Date cuenta, por ejemplo, que hay muchas enfermedades también de origen mitocondrial, enfermedades raras, muy complejas y que todavía no tienen solución. Es decir, justo acá en el grupo se está haciendo terapia génica, un investigador de nuestro departamento, Luis Carlos, experto precisamente en esta materia. Pero todavía no se ha llegado al salto clínico. Es decir, date cuenta que una terapia génica para muchos tejidos está resuelta, pero una terapia génica mitocondrial es llevar genes a un grupo de mitocondrias de un tejido defectuoso. Eso es mucho más complejo. Hoy por hoy todavía es ciencia ficción. Nos falta mucho por investigar y necesitamos muchos más recursos. Pero cuando me has comentado, ¿no?, que la mitocondria tiene muchísima más relación, ¿no?, con el aspecto femenino y viene derivada de lo que sería en este caso, ¿no?, todas nuestras madres, ¿qué papel realmente tendría la salud que tuviera nuestra madre previo, ¿no?, a nuestro nacimiento con la salud posterior que tendría nuestra mitocondria? Vamos a ver, en principio el óvulo realmente tiene una población de mitocondrias. Si esas mitocondrias están sanas, su ADN está sano, no tiene ninguna mutación, ninguna deleción, pues evidentemente las mitocondrias del embrión y de la descendencia del neonato será altamente funcional. Pero como algunas de esas mitocondrias tengan un defecto, evidentemente tendremos algún tipo de miopatía. Estas enfermedades de origen mitocondrial son muy problemáticas porque realmente tenemos pocas mitocondrias, poco funcionales, y hace que nos cansemos mucho, porque cualquier movimiento requiere mucha energía y no somos capaces de aportarla. Entonces, pues nos agotamos inmediatamente, ¿no? Generamos lactatos con algunos valores casi de esfuerzo máximo de cualquier atleta de alto rendimiento. Pero esto no suele ocurrir, por eso la incidencia de estas enfermedades es muy baja. Por regla general, las mitocondrias que heredamos del óvulo de nuestra madre suelen ser sanas, saludables, y nos permite que seamos como somos. Y en cuanto a enfermedades, si tuviéramos que hacer una comparativa, ¿no?, de esas personas que no tienen una buena salud mitocondrial y las principales enfermedades que se suelen ver relacionadas con ellas, ¿cuáles serían esas principales enfermedades que se suelen encontrar en esas personas que no tienen una buena salud mitocondrial? Bueno, las enfermedades raras de origen mitocondrial están muy bien caracterizadas, la mayoría de ellas. Cuesta trabajo detectarlas. Y además la calidad de vida es nefasta. Hay algunas puntuales que digamos, dañan algún tejido afectan algún tejido muy peculiar, puede ser la retina, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una pérdida de visión, pero en general nos podemos desplazar y mover. Pero por regla general siempre cuando afectan a órganos vitales, tejido cardíaco, o músculo esquelético, o neuronal, es cuando realmente desvelan con toda la crudeza, porque son crueles, porque hay pérdida de calidad de vida y pérdida de calidad de la unidad familiar. Realmente son muy dramáticas, ¿no?, en ese sentido. Y si nos vamos al apartado de enfermedades comunes, ¿no?, digamos las principales enfermedades que se suelen ver hoy en día en la sociedad, ¿cuáles son las que más relación suelen tener con una persona que no tenga una buena salud mitocondrial? Pues básicamente afectan a casi todas. Realmente cualquier enfermedad metabólica, inflamatoria, de tipo inflamatorio, suelen llevar en paralelo, y algunas de ellas ser el motor, una pérdida de la funcionalidad mitocondrial. Probablemente porque no hay movimiento, porque no hay, digamos, la biogénesis mitocondrial, esa división mitocondrial no se hace de forma apropiada y los órganos se resienten enormemente. Pues aquí tenemos diabetes, las obesidades mórbidas, los cánceres. Las mitocondrias juegan un papel determinante porque muchas células cancerígenas juegan eliminando sus propias células y modificando el ambiente celular para que ellas le aporten una energía más directa, ¿no?, más fácil.
Entonces, bueno, en casi todas hay un papel muy importante. En casi todas las enfermedades de este tipo, evidentemente el movimiento es crucial, es determinante. Y hablando de movimiento, ¿no? Quiero que hagamos un poco esa diferenciación entre entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular. ¿Cuál de ellos dos tiene más impacto en nuestra salud mitocondrial? Los dos son muy importantes, ¿de acuerdo? Ese movimiento de cardio digamos, un entrenamiento que hay que hacer 2 o 3 veces a la semana, porque básicamente lo que nos permite es reforzar nuestras articulaciones y nuestro músculo esquelético en general, la densidad ósea, etc. Entonces lo que hacen es minimizar lesiones. También aumentar mucho el metabolismo de la grasa. El esfuerzo, eso es lo que nos permite pues, hacer bueno, pues larga distancia a intensidades bajas. Pero si queremos una buena funcionalidad mitocondrial hay que meter fuerza, sí o sí. Pero fuerza, no la fuerza clásica de me meto en un gimnasio, no. Es una fuerza, digamos, metabólica, que yo llamo metabólica. Se entiende muy bien si yo digo, yo voy corriendo y ahora hago un sprint de 10-15 segundos de carrera máxima. Máxima para cada edad. Es decir, evidentemente, si tengo 80 años, pues a lo mejor hago 10 segundos lo más rápido que pueda. De esa forma lo que hacemos es generar mucho lactato y algunas otras moléculas que liberan nuestro músculo que son determinantes para aumentar el número de mitocondrias. Y si aumentamos el número de mitocondrias, producimos más energía y suelen llevar en paralelo también otros mecanismos adaptativos, como es aumentar el número de capilares sanguíneos para llevar sangre en mayor cantidad, aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, el corazón también se hipertrofia, nuestra capacidad de ventilar, de eliminar metabolitos, etcétera, etcétera. El cuerpo responde, digamos, en bloque. Has mencionado ya muchas veces el lactato. ¿Qué importancia tiene realmente el lactato? El lactato cada vez tiene más relevancia a todos los niveles. De hecho, es un anti-aging también. ¿Eso no lo habrá oído? No, nunca lo he oído. No, pero es parte también de nuestra investigación. Justo los experimentos que estamos haciendo ahora están invertidos, porque siempre trabajo en esfuerzos máximos, en pruebas de esfuerzo, y vamos tomando biopsias musculares y analizando lactato y otros metabolitos, y ahora lo estamos invirtiendo. Estamos directamente infundiendo lactato para reproducir esfuerzos máximos y conocer mecanismos de acción. Por eso es por lo que digo un anti-aging. El lactato es una molécula que producen nuestras células cuando metabolizamos glucosa, por ejemplo. Antes de que parte de los metabolitos que vamos produciendo para ir liberando energía, tienes que tener en cuenta que no, es decir, la liberación de energía no es como un fuego, ¿no? Tú echas leña ahí y directamente estamos produciendo mucho calor y mucho CO2 y agua, porque estamos eliminando todo. En las células vivas eso no se puede hacer de golpe. La liberación de ATP se hace muy lenta, en pasos muy discretos para no quemar nunca la célula. Entonces, 10 reacciones previas se hacen fuera de la mitocondria y generan muy poca cantidad de energía. El resto se hace dentro de la célula. Hay una molécula clave que es la que pasa a la mitocondria, se llama piruvato, pero una parte de este metabolito pasa a lactato fuera y ese es lo que nos permite hacer sprints, lo que nos permite eliminar muchos protones, mucha acidez, que es el que induce la fatiga, y luego este lactato, si lo generamos en gran cantidad, las células, sobre todo musculares, entienden que estamos haciendo un esfuerzo máximo y probablemente para el que no estamos preparados. Y este lactato lo que hace es controlar muchos genes. Muchos genes que a mí me gusta definir como genes del alto rendimiento deportivo, los que nos permiten pues, rendir más, ¿no? Y de una forma saludable. Entonces el lactato es determinante para todas estas funciones que estoy mencionando. Y en el envejecimiento igual, es decir, cuanta más capacidad tengan nuestras células de generar lactato, quiere decir que más capacidad tenemos de movernos y también de seguir manteniendo la expresión de estos genes del fenotipo del alto rendimiento saludable en un estado óptimo. Si no hay lactato, digamos que todo se apaga.
Y a ver si un poco lo he entendido, ¿no? Bien, podemos decir entonces que el lactato sería como un punto de referencia para ver si realmente nuestro cuerpo ha ido obteniendo esas adaptaciones para ir consiguiendo un mayor rendimiento. Sí, en cierta medida sí. Definido de una forma así Muy fácil simple. de entender, sí. Ok. Y también, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Ahora mi objetivo es conseguir la máxima producción de lactato. Si nos vamos al punto opuesto, ¿no? ¿Cuáles serían esos efectos, en este caso negativos, de un exceso de actividad física para nuestro organismo? Vamos a ver, un exceso de actividad física para el sujeto normal es muy difícil que lo alcancemos. Es decir, realmente se requiere mucha actividad y sobre todo, más que la actividad, lo que es determinante es la recuperación entre actividades, el descanso entre actividades, eso sí que es determinante. Es decir, el cuerpo tolera muy bien los picos de actividad, lo que no tolera es cuando se sobreponen unos a otros. Entonces entramos en un proceso fisiológico también que denominamos de fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica, de sobreentrenamiento, en el cual básicamente lo que está ocurriendo a nivel molecular es que estamos expresando genes en mayor cantidad de lo que necesitamos, ¿no? Y entonces las células responden mal, responden aumentando producción de radicales libres, de mal funcionamiento mitocondrial y entra toda una cascada negativa. Vale, antes de entrar en esos radicales libres, que creo que es un punto muy importante, ¿no? Y muy interesante que expliquemos, al final todo esto de lo que estamos hablando es ejercicio, ¿no? Y al final el ejercicio tiene una influencia directa en lo que es nuestro sistema esquelético, nuestro sistema muscular. Entonces, entendiendo un poco, ¿no?, cómo nuestro sistema muscular se considera un órgano endocrino, ¿qué función tiene realmente nuestro órgano endocrino muscular en cuanto a nuestra salud? Determinante. Es decir, ten en cuenta que el músculo representa el 50%, casi el 50% de nuestro cuerpo. Si ahora mismo nuestro músculo no genera prácticamente ninguna de estas moléculas que tienen esa función endocrina, ¿no? La podemos llamar así. Estamos en reposo. Si este músculo lo movemos, es cuando genera más de 60 moléculas, tenemos descritas, que controlan, que ayudan a controlar otros órganos. Entonces se convierte en un órgano endocrino que revoluciona todo el cuerpo. Nos mantiene jóvenes, siempre que lo ejercitemos. Y sobre todo también ten en cuenta que en esa situación lo que hacemos es minimizar el tejido graso. El tejido graso también es otro órgano endocrino. Cuando se instaura en exceso, produce también gran cantidad de pequeños péptidos que regulan, pero regulan en sentido opuesto a como lo hace el músculo. Generan, por regla general, un deterioro funcional fisiológico. Entonces, date cuenta que estamos hablando de un choque de dos órganos tremendos: músculo, con esa capacidad endocrina, músculo en movimiento, y grasa. Entonces, siempre que haya movimiento, va a ganar, sin duda, todos los mecanismos reguladores musculares sobre el graso y se instaura, digamos, una función saludable sistémica. Así, a rangos generales, ¿no? Para que la gente pueda entender un poquito de manera sencilla lo que es el sistema endocrino, que realmente sería una definición para que la gente lo pudiera comprender fácilmente. Sí. Tenemos que entender que el cuerpo humano es muy complejo, ¿eh? Tenemos muchos órganos, cada uno de ellos especializado en una función. Todo eso hay que regularlo. El cuerpo humano tiene dos mecanismos de regulación. Uno, el sistema nervioso central, a través de neuronas, es una regulación muy rápida, inmediata, puntual, poco duradera. Y luego disponemos de muchos órganos redistribuidos por el cuerpo humano. Tenemos el páncreas, que libera insulina, glucagón, tenemos tiroides, que libera también muchas hormonas que regulan minerales fundamentalmente, el metabolismo, etc. Estos órganos endocrinos lo que hacen es liberar reguladores que regulan otros órganos, el funcionamiento, y lo que nos permite responder a cambios de nuestro entorno o incluso de nuestro entorno, ¿no? Pero la regulación la hacen, digamos, es más lenta porque tienen que liberar esos reguladores a sangre y esto se redistribuye por todo el cuerpo, tienen que entrar en las células y ejercer una función.
Entonces el mecanismo es más lento, pero más duradero, una función más duradera. O sea, podríamos asemejarlo realmente como un semáforo, ¿no? Es cuando da la opción de empezar a regular y empezar a generar y empezar a parar otro sistema para que todo ese organismo completo, ¿no? Que al final es nuestro cuerpo humano, pueda tener un buen equilibrio, ¿no? A nivel tanto hormonal como a nivel sistémico. Sí, el ejemplo del semáforo, con él se entendería mejor la función reguladora del sistema nervioso, porque es muy rápido, es puntual, ¿no? Digamos que el sistema endocrino, que hace lo mismo, pero más duradero, más en el tiempo, pues no sé, quizás sería el ámbar. Okay. ¿No? Que tú ya sabes que va a ocurrir algo y está más tiempo. Vale, has mencionado el tema de los radicales libres para que podamos entender un poco, ¿no? Qué son esos radicales libres y cómo funciona y cómo se genera en nuestro organismo. Una explicación yo creo que sería muy fácil de entender, ¿no? Para todos los que nos entienden, sería cuál es realmente esa función que tienen los radicales libres y cómo se producen los radicales libres. Es fácil de entender. Verás, radical libre es una molécula derivada del oxígeno o nitrógeno, pero fundamentalmente del oxígeno, que es altamente reactiva y genera un daño sobre otras moléculas de su entorno. Digo que se derivan del oxígeno. Fíjate que si nuestras mitocondrias quieren producir energía, necesitan consumir oxígeno. El oxígeno que inhalamos lo consumen el conjunto de mitocondrias en nuestro cuerpo, no otros órganos celulares, las mitocondrias. Y gracias a eso producen energía, producen ATP. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese mecanismo no es perfecto, 100%. Hay una pequeña cantidad de ese oxígeno que, digamos, se reduce lo que técnicamente se llama monovalentemente, se produce radical superóxido, que no es más que una molécula altamente reactiva y que va a producir un daño. Por regla general, de cada 100 moléculas de oxígeno que consumimos, 3 o 4 se transforman en este radical libre que genera daño. Genera daño entre comillas, porque también tenemos gran cantidad de mecanismos de defensa para eliminar esa acción. Entonces, un radical libre sería una de estas moléculas que generan un daño, pero también es cierto que en cantidades muy bajitas tienen funciones muy importantes, funciones, hombre, iba a decir la palabra endocrina, pero no, tienen funciones reguladoras muy importantes. Cuando te refieres a daño, ¿a qué nivel, ¿no? ¿A qué nivel de daño genera? Es un daño molecular, es decir, yo estoy en el interior de la mitocondria, soy una mitocondria, de cada 100 moléculas de oxígeno que consumo, 2, 3 se me escapan en radical superóxido. Y lo que hacen es unirse a puntos lábiles de otras moléculas del entorno. Puede ser ácido graso, puede ser el propio ADN de las mitocondrias, que es desnudo, no está protegido, pueden ser proteínas, de ahí que la altera. Y alterar quiere decir que pierden su función. Entonces, claro, en acto seguido entra en juego un mecanismo de reparación, celulares también del entorno, que lo que hacen es sustituir esa proteína por otra funcional, o ese ácido graso por otro, o reparar ese daño del ADN. El problema es cuando sobreproducimos estas especies reactivas, que también ocurre. Es lo que llamamos estrés oxidativo. Es una situación en la que, por X circunstancias, producimos más de estas especies reactivas, más de la cuenta, o bien los mecanismos de acción no son los suficientes, o están también limitados, y entonces prevalece el daño, porque ese daño ya puede afectar a toda la célula o al conjunto de varias células, y ya hay una enfermedad, una patología a medio o largo plazo y alguna incluso neurodegeneración. ¿Y qué factores pueden generar realmente, ¿no? Ese estrés oxidativo, esa liberación de radicales libres? Pues puede ser un antibiótico, por ejemplo, puede ser una radiación ultravioleta, puede ser un exceso de necesidad de energía, puede ser pues, un exceso de hierro o una falta de hierro, una anemia. Es decir, realmente hay muchos factores que tienen que ver con la función metabólica y también con la nutrición. Y si lo ligáramos un poquito al envejecimiento, ¿no? Lo que sería nuestra carrera hacia la longevidad, ¿qué relación tiene, ¿no? Tener esos niveles de estrés oxidativos altos, esa liberación alta de radicales libres con nuestro envejecimiento?
Bueno, pues verás, si tuviéramos aquí... A ver, Veo que cuando hablamos de envejecimiento se te ilumina la cara. Además, fíjate que me la has puesto fácil porque me acuerdo de un científico español, Jaime Miquel. Jaime Miquel, alicantino, ya no está entre nosotros, pero recuerdo que un día tocó la puerta de nuestro laboratorio, porque yo hablaba mucho de él y no lo conocía físicamente. Un día me lo encontré, vino a saludarnos porque teníamos alguna investigación común parecida. Jaime Miquel propuso una teoría, la teoría del envejecimiento celular por exceso de radicales libres. De hecho, fue el primer científico que llevó al espacio drosófilas. Fue el primer investigador realmente que las llevó para investigar temas de envejecimiento. Entonces Jaime Miquel es un personaje muy especial. Posteriormente fue Sastre, también un fisiólogo de la Universidad de Valencia, quien completó la teoría del envejecimiento por radicales libres, pero añadió a la mitocondria, porque realmente el punto débil de esta teoría es la mitocondria. Si el ADN de las mitocondrias se afecta, las mitocondrias no pueden producir energía y entonces el órgano envejece de forma irreversible. Entonces son dos personajes a nivel mundial, claves determinantes, que propusieron esta teoría. Entonces la mitocondria, como puedes comprobar, el nexo es perfecto de unión. Porque yo creo que es un término, ¿no?, que todo el mundo que nos esté escuchando habrá escuchado alguna vez, ¿no?, de esos suplementos antioxidantes. Entremos un poquito ahí, que sé que es un tema que habla mucho de ello. ¿Qué importancia tiene, ¿no?, para la gente que avala esos suplementos antioxidantes, y qué son también esos suplementos antioxidantes? Vamos a ver. Un suplemento, por definición, es algún elemento a través de la dieta que requiere nuestro cuerpo por una deficiencia. Deficiencia constatada, analíticamente, clínicamente. Entonces hay que aportarlo, sin duda. A ver, luego hay suplementos, digamos, que tomamos por si acaso. Y aquí, evidentemente, el envejecimiento es muy, muy atractivo. Es decir, yo no quiero envejecer, nadie quiere envejecer, ¿no? Pues si tomo suplementos porque en la bibliografía o los medios lo recomiendan, pues todo el mundo toma. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el mejor suplemento, sin duda, es el movimiento. Mantener activas nuestras mitocondrias. Muchos suplementos en exceso son negativos. Y pongo un ejemplo. Los antioxidantes, que siempre se ha dicho, pues si no quiero producir radicales libres, pues tomo antioxidantes externamente y los limito. Esa era la premisa. Desde hace bastantes años ya pudimos demostrar que los antioxidantes en exceso se convierten en prooxidantes y lo que hacen es agudizar aún más el envejecimiento. Envejecen más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los antioxidantes son muy importantes en cantidades muy bajas, muy bajitas. En cantidades altas son prooxidantes. Y pongo un ejemplo, además, vitamina C o antioxidantes en general. Hay un entrenamiento que hacemos últimamente para diabéticos tipo 1 que no pueden producir insulina, y también sobre todo diabéticos tipo 2. Y entonces hacemos entrenamiento específico para que los transportadores de entrada de glucosa a las células no dependan de la insulina. Y bueno, pues es un entrenamiento fácil, muy fácil, que requiere también hipoxia natural, a ser posible. Cuando estos sujetos toman antioxidantes en cantidades, las que se vienen a recomendar, se bloquea ese mecanismo. Dejamos de producir estas proteínas y entonces no conseguimos nada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hoy día a los deportistas de élite, por ejemplo, a casi ninguno les recomendamos antioxidantes. Les recomendamos una dieta. Una dieta muy variada en alimentos, cuanto más alimentos mejor, y muy equilibrada. Y es por una cuestión lógica, que yo creo que me la vas a entender, se me va a entender. El cuerpo humano ha evolucionado con el alimento, pero no con el suplemento. Es decir, todos los alimentos tienen muchos bioactivos en cantidades, y anti-aging, en cantidades muy bajitas, muy bajitas. Cuando tú esas moléculas
las purificas y las aportas como suplemento en cantidades 100 o 200 veces la que contiene el alimento, dejan de interaccionar de forma positiva con nuestros genes y dejan de ser saludables. Entonces falta muchísima investigación para eso, porque hay que entender un poquito esto, hay que darle tiempo. El cuerpo está habituado, pues, no sé, a la vitamina C de una zanahoria, pero no a un sobre con 1 gramo de vitamina C. Hay muchos estudios que ya relacionan mucha muerte, pérdida de envejecimiento con dosis mantenida de 1 gramo de vitamina C. Mientras que la vitamina C del caroteno, de la patata, que es muy rica en vitamina C, digamos que está en una cantidad perfecta para que el cuerpo la asimile y para que interaccionen de forma apropiada con nuestros genes. Y es lógico, ¿o no? Sí, sí, no, por supuesto. Pues el cuerpo funciona así. Pero entonces, para usted, ¿no? Para entenderlo un poco, ¿hasta qué punto cree que los suplementos son necesarios para el ser humano? Son necesarios cuando la dieta no pueden aportarlo. Quizás te pongo un ejemplo. Cogemos un deportista de élite. Esta mañana justo le estaba dando suplemento a un deportista de élite que se va a competir a China. Evidentemente allí te cambia, la dieta no es la de acá. Entonces va a estar 3 o 4 días con 6 horas de cambio horario, con una dieta que no es la nuestra, etc. Entonces ahí hace falta tirar de suplemento. Es decir, entonces él se va a llevar una serie, pues, de minerales, de vitaminas, de ácidos grasos, proteínas, un poco, digamos, que van a suplir una dieta no equilibrada durante un periodo. Ahí tiene sentido, no sé, si me voy al espacio. En el resto de situaciones, si yo detecto que hay clínicamente que hay un defecto, pues no sé, de hierro, por ejemplo, o de calcio o de vitamina D, pues tomo el suplemento. Pero si no, no hace falta, porque por regla general lo que hacemos es empeorar. Entonces, si nos vamos al apartado, ¿no? Al apartado nutricional, que es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿qué papel crees realmente, ¿no? ¿Qué importancia tendría junto con el ejercicio físico una buena nutrición para tener una buena salud mitocondrial? Determinante, sin duda, porque el binomio... Fíjate que estamos en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, en el Centro de Investigación Biomédica. La tendencia actual en las universidades es unificar centros como este junto a los de deporte. Aquí en la Universidad de Granada tenemos este Instituto de Nutrición y tenemos el Instituto de Actividad Física y Deporte, el IMUD. La tendencia es a fusionarlo, porque lo que tenemos que hacer es contemplar una dieta equilibrada junto a una actividad física, porque son los elementos claves para conseguir, digamos, una longevidad activa, ¿no? Física y mentalmente. Hay un ejemplo que me gusta poner. Probablemente no lo has escuchado. Nosotros somos un saco de moléculas, ¿vale? De calcio, de hierro, de aminoácidos, etc. Un saco de moléculas. Y esas moléculas están orquestadas de tal forma que nos permiten pensar, emocionarnos, enamorarnos, desplazarnos, etc., ¿no? ¿Cuánto tiempo duran esas moléculas en nuestro cuerpo? ¿Están toda nuestra vida? No, probablemente no. No. ¿Cuánto tiempo tardamos en recambiar todas esas moléculas? Ni idea. ¿Ni idea? ¿Cuánto tiempo tardamos en recambiar esta estructura? Se van dañando las luces, este suelo lo hemos cambiado ahora, estaba deteriorado, es decir, vamos reponiendo todo. En el cuerpo humano ocurre igual, pero tardamos de 4 a 6 meses en cambiar el 90% de nuestras moléculas. De ahí la importancia que tiene la nutrición. Realmente la nutrición es importante por muchos motivos, pero fundamentalmente por esto, porque tenemos que ir recambiando toda nuestra estructura, todos nuestros ladrillitos, por otros nuevos y actualizados. Pero cuando dice... Y en ese proceso es determinante, la dieta tiene que ser equilibrada. Si la dieta no es equilibrada, evidentemente el recambio no es el apropiado y empiezan muchas disfunciones. Y cuando dice entre esos 4 y 6 meses, ¿no? Ese 90% de cambio, ¿va manteniéndose ese porcentaje o va disminuyendo conforme vamos avanzando en nuestra edad? Cuando realizamos ese recambio que es continuo a lo largo de nuestra vida,
Llega un momento en el que el recambio no se produce de forma apropiada y ya comienza el deterioro, ¿no? Pero esto está ocurriendo de por vida. Pero date cuenta que se produce el recambio, pero las funciones se mantienen. Eso es la grandeza del cuerpo humano. Vamos recambiando, pero... Es decir, que este laboratorio estamos continuamente recambiándolo, pero seguimos investigando en él. En el cuerpo humano ocurre igual. Vamos recambiando, pero seguimos pensando, emocionándonos, desplazándonos, siendo activos. Es determinante. Y la dieta y la actividad física son determinantes, porque son, digamos, los que orquestan o procuran ese recambio natural y, en cierta medida, para que se me entienda, son los determinantes para una correcta función mitocondrial y que seamos muy longevos de forma activa y saludable. ¿Cuál sería para ti, ¿no?, la mejor dieta para una persona? Para mí, digamos, común, ¿no?, en lo que sería en nuestro planeta, ¿no? No hagamos diferencia, ¿no?, entre, bueno, una dieta de Japón, una dieta de las personas que están aquí en Europa mediterránea, sino a rangos generales. vamos a ver, me están limitando evidentemente porque la dieta, sin duda la mejor de las dietas es la mediterránea, por muchos motivos, porque la dieta no solamente es la alimentación, sino el estilo de vida, el sol. Somos privilegiados, tenemos un sol que nos nutre o ayuda a nutrirnos fácilmente. La mejor de las dietas, sin duda, es digamos, la de tu zona. Es decir, hoy hemos perdido, bueno, existe una globalización a todos los niveles y también en el ámbito de la nutrición, de la alimentación. Hoy tenemos, pues no sé, papayas, quinoa, un montón de alimentos que no son de nuestra zona. Entonces, el cuerpo humano también, como decía anteriormente, por lógica, responde perfectamente a lo que tenemos en nuestro entorno. Porque nuestros alimentos del entorno moldean también nuestros genes, interactúan con nuestros genes y determinan cómo somos de funcionales. Entonces, muy importante la alimentación local, de temporada, y la tradicional, la de toda la vida. Es cierto que está bien, es decir, incorporar una quinoa. Aquí no tiene mucho sentido porque tenemos las lentejas y tenemos las legumbres, que nos aportan casi incluso más. Y luego estamos generando muchas bolsas de hambruna en la zona donde vienen estos alimentos. El secreto siempre de una dieta es cuanto más alimentos utilices de temporada y con métodos culinarios no agresivos, mejor. Antes lo hemos mencionado así un poquito por encima, pero quiero que no se nos escape y que entremos un poquito ahí en profundidad y expliquemos qué es la biogénesis, en qué consiste, ¿no?, y cómo se produce. Sí, la biogénesis mitocondrial es la capacidad que tenemos dentro de una célula o de un conjunto de células de incrementar el número de mitocondrias. Es un proceso fisiológico complejo, pero que funciona muy bien en todos los órganos, siempre que haya estímulos. Y los estímulos siempre tienen que ser energéticos. Necesitamos más energía y aumentamos el número de producción de mitocondrias. ¿Por qué necesitamos más energía? Pues porque nos movemos más y también a veces en algunas patologías porque necesitamos reparar. Evidentemente hoy día lo que hacemos, hoy justo estaba preparando una transparencia, hoy lo que hacemos es casi, hemos aumentado tantos conocimientos que podemos dar una carta, cómo quieren las mitocondrias y de qué tejido. Si estoy hablando de un deportista de élite, hace una actividad física y una nutrición peculiar para aumentar el número de mitocondrias, bueno, pues digamos de una forma muy adaptada a lo que realiza, a lo que trabaja. Por tanto, es, resumiendo, un aumento del número de mitocondrias como consecuencia de una necesidad energética. Y para producirlo hacen falta estímulos. Los estímulos más potentes, movimientos muy rápidos y breves. También tienes que tener en cuenta, ¿has oído hablar de tejido posmitótico? No. Tiene mucho que ver con el envejecimiento. ¿Qué es? ¿Qué es? El tejido posmitótico son células que no podemos dividir. Por ejemplo, en nuestro cuerpo. Nacemos y desde que nacemos no se pueden dividir ni células del tejido cardíaco, ni células de nuestro músculo esquelético, ni nuestras neuronas. El resto de órganos sí. Es decir, si se me daña el hígado, no pasa nada. Se elimina hasta el 80% del hígado. Se regenera. Y se regenera en 60 días.
En el músculo no. Si tú tienes un infarto, hay un grupo de células que mueren y no se pueden reemplazar, porque no se puede dividir. Entonces ya nuestra bomba, nuestro tejido cardíaco, funciona de una forma limitada. Con músculo esquelético ocurre igual. Si perdemos por una lesión un grupo de células, no las podemos reponer. Lo que pasa es que sí podemos reforzarlas, ¿no? Lo que nos queda. Eso se llama hipertrofia muscular. Reforzar, o hipertrofia cardíaca, o neuronal, la podemos reforzar. Y elemento clave dentro de estas células posmitóticas son las mitocondrias. Porque la célula muscular, neurona, cardíaca, no se puede dividir, pero las mitocondrias que tiene dentro sí. Es decir, las mitocondrias que tienen dentro, a lo mejor pues cada célula muscular tiene 2000 mitocondrias. Vamos a suponer que 100 ya están desgastadas. Hay un mecanismo mediante el cual se eliminan. Eso se llama mitoptosis. Y van quedando mitocondrias sólidas, funcionales, fuertes. Y esas son las que se van dividiendo. De tal forma que permiten que este tejido posmitótico, que es clave, si te das cuenta, fíjate que 3 tejidos sigan siendo funcionales y juveniles. O sea, digamos que realmente esa regeneración se hace dentro de lo que sería un nivel externo, ¿no? Pero mucho más a nivel externo que a nivel externo como sería ya celular. Y me da curiosidad, realmente no tengo ninguna información en base a esto, pero por lo que hemos estado hablando, me imagino que hoy en día ya prácticamente se puede hacer casi de todo. ¿Hay alguna técnica que no esté basada ni tenga ningún argumento científico detrás que promueva esa regeneración mitocondrial, pero que sea perjudicial para la salud? Vamos a ver, hay algunos suplementos, ¿no?, que fueron diseñados en cierta medida para aumentar el número de mitocondrias, pero luego en vivo no funcionan, no sirven. Es decir, realmente hoy por hoy no disponemos de ninguno. El único mecanismo eficiente es el movimiento, el estrés físico que aporta el movimiento. Y si ese estrés lo hacemos jugando también con una hipoxia natural, jugando con la altitud, pues más eficiente es. Podríamos decir entonces que ese entrenamiento en hipoxia, ¿no?, que lo hemos mencionado varias veces, podría ser algo fundamental para esa reparación mitocondrial en cada uno de los sujetos que lo lleva a cabo. Hay un experimento que realizamos hace 4 años, que publicamos en una de las mejores revistas de fisiología, en la que justo atendíamos ese objetivo. Y lo que hicimos fue subir animales de experimentación a hipoxia natural. Los subimos al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada, que se ubica a 2.600 metros de altitud. Es una altitud en la que se maximizan los efectos de la hipoxia y se minimizan, ¿no?, los efectos de la altitud. Y fue muy bonito, fue una sorpresa, porque realmente en esas primeras 24 horas de estancia hay, en los tejidos hay una renovación de mitocondrias enorme. Es decir, hay una situación de estrés y entonces las células lo que hacen es eliminar las mitocondrias que están ya envejecidas, poco funcionales, las eliminan en esas 24 horas, de tal forma que luego el aumento de mitocondrias, la biogénesis mitocondrial posterior, se realiza a expensas de mitocondrias jóvenes, muy saludables. Eso es lo que ocurre en casi todos los tejidos, excepto en corazón. En corazón es un órgano que va muy por libre muchas veces. El corazón lo que hace es un mecanismo también que describimos hace unos años, mediante el cual las mitocondrias son mucho más funcionales. Producen más energía con poco sustrato energético. Y entiendo que a nivel de entrenamiento, ¿no?, sobre todo en hipoxia, habría que tener, ¿no?, una diferenciación entre edad de ese sujeto que está realizando ese entrenamiento a esos grados de hipoxia, ¿no? La edad siempre es un factor importante porque evidentemente las metas y los objetivos son distintos, pero el mecanismo subyace y se mantiene independientemente de la edad. Eso es lo que hace que a lo mejor una persona longeva de 70 años, en deterioro, sin capacidad de desplazamiento, consigamos de ella un atleta. Es
Es decir, que recupere su capacidad no solamente de desplazarse, sino de correr. Y su capacidad bueno, de responder a cualquier situación crítica. Y su capacidad, sobre todo, también de eliminar muchas enfermedades endocrinas. ¿Cuáles son los principales cambios, ¿no?, que habéis visto en personas ya adultas, ¿no?, de una avanzada edad, diferenciándolo entre personas activas y personas sedentarias? Te refieres a cuando una persona sedentaria, ya longeva, le hacemos entrenamiento, ¿no? Exacto. Lo rejuvenecemos, porque en realidad la actividad física es el mejor anti-aging, sin duda, porque es una revolución para el cuerpo. Lo que observamos es que aumenta el número de mitocondrias de todos los tejidos, pero sobre todo de estos que yo decía postmitóticos, de músculo esquelético, cardíaco y neuronas. Aumentan el número de capilares sanguíneos, de nuevo, aumenta el número de glóbulos rojos para transportar oxígeno, se revitalizan todos los tejidos. Hay un proceso del que no hemos hablado, que se llama mitofagia, es decir, cuando las células ya envejecidas se eliminan, ¿no? Ese mecanismo también se acentúa también con el entrenamiento, y básicamente lo que supone una regeneración de todo el cuerpo total y una capacidad de producir energía también mayor, y bueno, pues una vuelta atrás de 10, 15, 20 años. Y como es importante, ¿no?, que esas mitocondrias tengan la capacidad de eliminarse de manera, digamos, automática, ¿no?, en esa mitofagia. Pues es la mejor forma de minimizar los efectos del envejecimiento, porque si tú has eliminado un grupo de mitocondrias que ya estaban envejecidas y que no producían energía y producían muchos radicales libres, estás rejuveneciendo el sistema celular. Y si rejuvenece el sistema celular, está rejuveneciendo un órgano, una función y todo el cuerpo. Creo que estamos en un punto, ¿no?, perfecto para entrar en este apartado, ¿no?, del artículo científico que siempre hablábamos aquí en el podcast, y vayamos un poquito, ¿no?, en profundidad de ese artículo que ha elegido a nivel mitocondrial, y que nos explique un poquito, ¿no?, ese artículo que nos cuenta, ¿no?, un poco ese resumen a nivel global y qué importancia tiene, ¿no?, realmente la mitocondria en ese artículo que se llevó a cabo. Sí, es un artículo bueno, que viene a explicar un poquito el papel. Básicamente lo hemos resumido en la pregunta anterior, solamente faltan añadir algunos tópicos más. Ese artículo se origina en otro anterior que llamamos mitocondria en movimiento, como mejor terapia para la salud. En realidad, el movimiento, la actividad física, hace que aumente el número de mitocondrias y luego se produzcan otros dos mecanismos de los que no hemos hablado, que son muy importantes. Yo sé que tú en algún momento me has hecho alguna pregunta dirigida para sacar ese tema, pero ahora ya no queda más remedio. Hay dos mecanismos que son determinantes. Uno, eliminar las mitocondrias envejecidas, mitofagia. Eso es muy importante conseguirlo para que la célula no se afecte. Es decir, eliminamos lo que puede ser potencialmente dañino. Pero luego las mitocondrias cuando las mitocondrias rejuvenecen, tienen dos mecanismos que son muy importantes. Uno de ellos se llama fusión. Las mitocondrias se fusionan unas a otras, forman lo que llamamos cordones o cables transmisores de energía. Y cuando estas mitocondrias se fusionan, además un mecanismo muy rápido, en cuestión de minutos, aumentan su capacidad de producir energía. Y por tanto, podemos abordar cualquier tipo de trabajo. Y luego, las mitocondrias también, en el interior, la maquinaria de producción de energía, que es muy compleja, participan centenas de proteínas, las que consumen el oxígeno y producen el ATP. Esa maquinaria, esas proteínas, se agrupan, se asocian de tal forma que tienen más capacidad de producir energía, consumiendo menos sustrato energético. Fíjate que la equivalencia esta de un gramo son tantos kilocalorías, eso cambia. Cambia por este mecanismo que estoy explicando y hace que en cierta medida rejuvenezcamos, ¿no? Es decir, son dos mecanismos que llamamos formación de supercomplejos mitocondriales, que a la vez son tan perfectos a la hora de producir energía que dejan de producir radicales libres, radical superóxido. Por eso el ejercicio es
el mejor de los antioxidantes. Y por eso también justifica que los deportistas de élite no estén sometidos, en ellos no se cumple la teoría de radicales libres de Miquel. Eso lo pudimos demostrar también hace unos años. Y entonces en este artículo digamos que justificamos fisiológicamente la fusión mitocondrial y la formación de estos supercomplejos que a fin de cuentas lo que hacen es supermitocondrias. Es decir, si yo lo tengo, me preguntan mi hija, pues nada, estamos generando supermitocondrias con una capacidad de producir energía enorme, sin producir radicales libres y que lo que hacen es rejuvenecer todo el sistema. Y has hablado de la fusión, pero ¿qué papel tiene la fisión? La fisión clave también, porque la fisión se produce siempre cuando hay un deterioro, es decir, cuando dejamos de movernos, las mitocondrias, en lugar de fusionarse, se fisionan. Y eso está asociado a un deterioro y a una serie y a la aparición de todas las enfermedades de las que hablábamos anteriormente, inflamatorias, diabetes, obesidad, cánceres, etcétera, ¿no? Inmunitarias. Entonces, lo que ocurre es que la fisión, en primer momento, es muy importante para eliminar las mitocondrias que están envejecidas. Pero cuando se instaura en exceso, lo que hace es también afectar al resto de mitocondrias y perdemos capacidad de generar energía. Eso es lo que ocurre en la senescencia. En la senescencia de tejidos, de órganos, de funciones y del cuerpo. ¿Podrías explicar un poquito, ¿no? Antes de que terminemos esta parte, en qué consiste realmente la senescencia? Pues la senescencia no es una cuestión de edad, es una cuestión fisiológica. Es el momento en el que perdemos la capacidad de funcionar de forma apropiada a los requerimientos de nuestro entorno. Dejamos de responder. En clínica, en urgencia, hay un momento clave determinante que es cuando se estabilizan todas las funciones. Cunde la alarma, porque lo más probable es que fallezca el sujeto, ¿no? En cierta medida es lo que ocurre, ¿no? En la senescencia. Nuestras funciones se van deteriorando de tal forma que dejan de responder a cualquier necesidad. Yo creo que en todo lo que hemos hablado, ¿no? Y hay algo que es común y que ha quedado muy claro, es que el movimiento es un factor fundamental, tanto a nivel mitocondrial como a nivel salud sistémica. Y también una frase, ¿no?, que me llamó mucho la atención de este artículo es mitocondrias dinámicas. Yo creo que más claro no se puede dejar de que realmente el movimiento y el ejercicio físico es una pieza fundamental en nuestra calidad de vida y si queremos realmente llegar a tener una buena longevidad para que esos últimos años de nuestra vida tengamos capacidad de movimiento. Y algo que también, antes de que terminásemos, ¿no?, me gustaría que hablásemos, sería, si tuviéramos que dar, ¿no?, alguna recomendación, algún hábito, ya sea que tú lleves a cabo, ¿no?, o que creamos que es fundamental para que cualquier persona lo lleve a cabo para mejorar su calidad de vida, ¿cuál sería? Yo siempre recomiendo ese binomio, ese movimiento físico, buscar estrés físico, estrés mental, las neuronas ejercitarlas y todo eso requiere un recambio molecular importante que requiere una dieta equilibrada y ajustada a nuestras necesidades, una dieta de nuestro entorno a ser posible y tradicional, digamos que ese es el binomio perfecto, movimiento, dieta adecuada. Y antes de despedirnos, Jesús, por favor, si tuvieras que darme 2 libros, ¿no?, uno relacionado con todo este aspecto a nivel de salud, a nivel mitocondrial y todo lo general fuera de este, ¿no?, de este apartado de longevidad, ¿cuáles 2 libros serían? Hay varios libros que tienen que ver con la conjugación de ambos factores. Hay un libro muy bonito de un colega neurofisiólogo, se llama Paladear con el cerebro, y te describe de forma muy asequible realmente, pues que en realidad disfrutamos de la alimentación, es decir, cuando es más allá, vamos más allá de nutrirnos, sino de reconfortarnos. Explica todos los mecanismos, ¿no? Porque es el cerebro realmente el que huele, el que gusta, son determinadas áreas. Y luego va también en ese libro, Paladear con el cerebro,
va también justificando el movimiento, ¿no? Cómo el movimiento potencia, ¿no? Esa función neuronal, esa función muscular y cómo integran todos esos factores. Ese es un buen libro. Luego hay algunos libros de montaña que me apasionan, que me gustan, porque también van conjugando la parte fisiológica con la parte emotiva, que es lo que nos hace humanos realmente. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista súper interesante. Creo que todo el mundo de la mitocondria se ha quedado muy bien explicado, ¿no? Yo creo que para cualquiera que no supiera lo que es una mitocondria, de aquí al menos se va con esa base de la importancia que tiene realmente a nivel de salud. Y por mi parte, de verdad, muchas gracias por habernos recibido aquí en tu laboratorio. Ha sido un placer y espero que nos veamos pronto, que además tenemos la suerte de que te tenemos en Sevilla en unos días, o sea que todo el que quiera volver a escucharte, allí tiene la oportunidad de volver. No, el placer es mío, sin duda, porque vosotros cumplís una función determinante. Y yo siempre lo digo, porque nosotros somos buenos científicos, desvelamos los secretos de nuestro cuerpo, somos capaces de prevenir muchas enfermedades, mejorar el estilo de vida, etc. Pero si eso no lo trasladamos a la población de forma apropiada, no conseguimos nada. Y esa es vuestra función. De ahí que yo siempre digo que gracias a vosotros, pues tiene más solidez lo que investigamos, nuestro trabajo. Así que es un placer teneros aquí. No, de hecho, principalmente uno de los objetivos, ¿no?, de nuestro podcast, que esa parte científica, ¿no?, esa parte investigadora se pueda llevar de manera accesible, ¿no?, de manera fácil a la gente, que pueda entender realmente la importancia que tiene de que haya personas detrás de esos focos, ¿no?, detrás de lo que todo el mundo conocemos, que está investigando, ¿no?, por mejorar nuestra salud, por mejorar nuestra calidad de vida, y también para que humanicen un poco, ¿no?, a esas personas y que no simplemente crean que son personas que están detrás de un microscopio mirando una molécula, mirando cualquier aspecto que tenga que ver solo relacionado con la ciencia, ¿no?, con la biología. Entonces creo que es algo fundamental, ¿no?, que la gente entienda vuestro papel, la importancia que tiene y que no solo es leer un artículo científico, no es solo leer unos datos, sino que todo está respaldado detrás de un trabajo que lo está realizando una persona con sus manos. Muchas gracias a vosotros, de verdad, por esta labor tan importante que hacéis. Además, la sociedad requiere mucho de vuestro trabajo, mucho, porque hay mucha transmisión falsa, muy mediática pero falsa, muy basada en intereses comerciales, en intereses sociales y no realmente científicos. Entonces, reitero mi agradecimiento. Mucho contenido rápido también, ¿no? Sí. Muchas redes sociales y al final la gente se queda con el vídeo de 30 segundos en vez de una entrevista que pueda durar 2 horas, ¿no? Porque al final es lo más fácil, ¿no? Saco la información de aquí y ya con eso me vale. Así que de verdad muchas gracias, Jesús, por habernos aceptado aquí y esperemos vernos pronto. Gracias a vosotros.